Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Estamos iniciando nuestras transmisiones del año 2021. Hoy es la transmisión número 13. Vamos a hacer una transmisión simultánea entre Salvemos Colombia y La Bodeguita. Antes de empezar, yo quiero expresar un sentimiento que tengo entre preocupación y tristeza por lo que está pasando en Colombia. Vamos a saltar un poquito el esquema que traíamos del programa para quienes ya nos conocen. Y es que yo pienso que anoche me acosté con un sentimiento de que Colombia está enferma de odio. Apenas se dio a conocer que teníamos esta entrevista, se formó una polémica tremenda en redes sociales. La verdad no, me pareció normal, porque al mencionar el nombre de Andrés Felipe Arias siempre se generan ese tipo de reacciones. No me sorprendió pues que hubiera polémica, pero sí me sorprendió la magnitud. En muy pocos minutos pasamos a ser una tendencia nacional. Me preocupó la salud mental pública cuando empecé a ver que Andrés Felipe Arias lo estaban comparando con un criminal, un violador de niños, un asesino en serie. En serio, pregúntense qué tienen en la cabeza y qué es lo que está pasando en Colombia. El caso de Andrés Felipe Arias, para quienes no lo conocen, se basa en la firma de un convenio de cooperación. Y ustedes lo están comparando con un violador de niños y un asesino en serie. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir esto? De verdad, me preocupa. Hace poco vimos pues que condenaban, por ejemplo, al Club El Nogal por el atentado que sufrieron, donde además murieron decenas de personas inocentes. Y no vi un alboroto como el que se armó ayer. Es más, los culpables de ese crimen tienen bastantes más crímenes y hoy están en el Congreso. Pueden opinar, incluso pueden decir qué leyes se hacen o no se hacen en Colombia y dan entrevistas cuando quieran. Pero a los que ayer nos atacaban, eso les parece fenomenal y se toman pues fotos con ellos. Y con Andrés Felipe Arias, que tiene un caso por haber firmado un convenio de cooperación, y es que eso hay que dejarlo muy claro, no mató a nadie ni secuestró a nadie, a él y a su familia sí los quieren acabar y es sin piedad, son implacables con ellos. Yo les propondría que si es el caso, entonces, para que no sufran más, hagamos un acuerdo de paz con Andrés Felipe Arias y le decimos que nunca más en su vida vuelva a firmar un convenio y se nos acaba el problema. De pronto así quedan pues más tranquilos, liberan a Andrés Felipe si analizamos si es del caso y le damos un puesto en el Congreso. No sé si eso les da más tranquilidad. Yo creo que la paz consiste en perdonar. Los que todo el día nos hablan a favor del acuerdo de paz dicen que tenemos que perdonar. Y yo les preguntaría, ¿por qué no han perdonado a Andrés Felipe Arias? ¿Qué fue lo que los ofendió tanto de firmar un acuerdo que al día de hoy no han sido capaces de sanar ese dolor? Y me siento con la autoridad moral para decir eso porque yo sí he perdonado. Tengo un proyecto personal en el que por medio de una fundación estamos ayudando a quienes decidieron empuñar azadones en lugar de armas, los que decidieron sembrar cebolla, tomate y pimentón en lugar de coca, y les vamos a ayudar a comercializar sus productos en Medellín para que nunca sientan la necesidad de regresar a la violencia. Eso es hacer paz, eso es perdonar. Yo ya los perdoné y quiero ayudarles para que no vuelvan a eso, pero en serio me preocupa cómo está la salud mental de los colombianos que atacan así a una persona. Se deberían hacer revisar de un psiquiatra o buscar ayuda profesional porque la verdad eso no es normal. Habiéndome saltado pues el orden normal de lo que llevamos acá, les cuento que esta entrevista la hacemos con fines periodísticos y de información para nuestros medios, que son Salvemos Colombia, La Bodeguita y también para el canal de noticias IFM que en este momento nos está retransmitiendo. Hoy tenemos como invitado, supongo que ya lo saben, pues después de todo el rollo, tenemos a Andrés Felipe Arias.
Andrés Felipe Arias es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría y doctorado en economía en la Universidad de Los Ángeles, fue director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda en 2002, viceministro de Agricultura en 2004 y ministro de Agricultura en el 2005. Andrés, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, Pilar, Álvaro, a todas las personas que nos están viendo a esta hora, un saludo muy especial. Gracias por esa reflexión, Juan Manuel. Yo lo primero que debo dejar claro es que esta entrevista es una entrevista, no es un conversatorio como creo que en algún momento se promocionó. Es una entrevista con fines periodísticos, con fines de información para unos medios de comunicación. Quiero dejar claro que yo he hecho entrevistas de estas, varias. He hecho una entrevista con Fernando Londoño, con el programa La Hora de la Verdad, una para la revista Semana Digital con Salud Hernández, hice una para la W Radio, relativamente hace poco. Hice otra en televisión para José Manuel Acevedo, tanto para NTN como para RCN Noticias. Y esta es una entrevista igual. Que ustedes no son el medio de comunicación convencional, es cierto, pero tengo todo el derecho a hacer esta entrevista a un medio como ustedes, tal como lo he hecho con los otros medios convencionales. Debo decir también que esto surtió todos los procedimientos de rigor que exige la norma, que exige el INPEC. Y confieso algo, esta solicitud me la hicieron llegar ustedes, yo creo que hace más de 2 meses. Sí, el año pasado. Y a mí se me olvidó y yo la acepté. A mí me llegan solicitudes muchas todas las semanas. Y yo he tomado la decisión con Catalina, mi esposa, de hacer una pausa y no salir a los medios porque estamos en este proceso con la Corte Suprema, guardando sumo respeto por la Corte. Pero yo honro mi palabra y como en ese momento había dicho que sí, cuando me llegó la notificación de la autorización, creo que fue antier, pues yo honro el compromiso y por eso estoy acá. Entonces, dicho eso, gracias por la invitación, bienvenidos todos y bueno, adelante con sus preguntas. Muchas gracias por aceptarnos. Yo primero te voy a presentar, le voy a dar primero paso a las damas. Hoy nos acompaña Pilar Rodríguez, más conocida como Doña Pili. Pili, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel. Hola Andrés Felipe, ¿cómo estás? Álvaro, Hola. ¿cómo estás? Hola Pilar. Hola Pilar. Bueno. Andrés Felipe, encantada que estés aquí y encantada yo de estar aquí también porque yo también estoy invitada. Muchas gracias. Listo. Y le doy la bienvenida a mi compañero de todas estas entrevistas, Álvaro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Manuel, buenas tardes. Pilar, muy buenas tardes. Andrés Felipe, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio en el que lo que buscamos es eso, precisamente informar y conocer pues todo lo que podamos comunicar de cara a tu vida y a lo que has tenido que vivir en los últimos tiempos. Entonces, pues que compartamos un espacio muy grande y yo, Juanma, voy a empezar nuevamente también presentándole al doctor Andrés. Te iba a decir precisamente, ayer pues los medios estaban súper inquietos con esta noticia, todo. ¿Quién es Salvemos Colombia? Vamos a hacer un resumen bien breve de quién es Salvemos Colombia. Bueno, me voy a tomar entonces ahí la vocería. Pues Salvemos Colombia nació el año pasado por una voluntad de ciudadanos y empresarios que promovemos el modelo de economía abierta y capitalista. Estamos basados en una educación basada en la historia nacional real, en la libertad de expresión y el respeto por la propiedad privada. Eso es básicamente lo que resume lo que tenemos nosotros en nuestra organización. Si se dan cuenta, lo que queremos hacer con este tipo de eventos que estamos y de entrevistas es justamente tener de primera mano a personas invitadas que nos cuenten lo que realmente está sucediendo o ha sucedido en determinados momentos. Entonces, pues, doctor Felipe, mil gracias por su tiempo y bienvenido a esta entrevista con Juan Manuel y con Pilar y Salvemos Colombia y la bodeguita. Gracias, Álvaro. Bueno, Andrés, entendiendo lo que sucedió ayer después de que fuimos tendencia todo, de ver esos ataques, todo lo que pasó, esa es la primera pregunta que te tengo.
cómo te tomas estos ataques personales y los que te toca sufrir cada que aparecen en algún medio de comunicación. Que de hecho me parece hasta riesgoso, pues porque hay amenazas contra tu vida y la seguridad de tu familia. Juan, es muy duro porque, bueno, afortunadamente, pues como yo no tengo acceso ni a redes sociales ni a nada de eso, pues yo no veo en tiempo real esa cascada y avalancha de ataques, pero los abogados me reportan, mi esposa ve y me reporta y me cuenta, y no me duele tanto por mí, o sea, que me quieran atacar a mí, ultrajar a mí, vaya y venga. Me duele es por mi esposa y por mis hijos, porque ellos ven ese tipo de instigación al odio e incluso al daño físico, a la muerte, como han sido algunos mensajes que llegaron y que los registró mi abogado y los puso en conocimiento de la fiscalía. Entonces es difícil, o sea, yo no lo puedo negar, no tanto por mí, o sea, yo la verdad he atravesado unos túneles de terror muy fuertes que, digamos, me hacen fuerte ante eso. Me duele es por mi esposa y por mis hijos, que son chiquitos. Ahora, yo tengo una reflexión sobre eso, y es que, o sea, lo decía Juan Manuel ahora, uno no puede estar jactándose de apoyar la paz de este país, pero al mismo tiempo descargando una ráfaga de mensajes de odio en esas redes, porque eso es incoherente. Y les confieso algo, ahora me contaron que el senador Gustavo Petro puso un trino, y esto de pronto les va a sorprender, creo que con ocasión también de Ángela María Robledo, que renunció a su movimiento, y entiendo que la atacaron y la acribillaron, y bueno, creo que el trino dice algo así, pues me contó mi esposa, dice, es de Petro diciéndole a sus seguidores: respeto por Ángela María Robledo, respeto por los que se van, respeto por los que se quedan, respeto por los que llegan, respeto por el contrincante. Si ellos pusieran eso en práctica, creo que ganarían mucho. Y creo que incluso quitarían mucho miedo que tiene mucha gente en este país de cómo actuarían ellos si llegaran al poder. Ojalá lo pusieran en práctica con el contrincante, incluso si el contrincante está en la cárcel, incluso si en otro momento lo quisieron ver aplastado, humillado y derrotado. Eso sí que daría paz, porque sería paz política, por lo menos el principio de la paz verdadera que necesita este país. Y uno no puede, he pensado yo, ser defensor de los derechos humanos, pero selectivamente. Porque es que defienden los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, pero solo para un sector. Defienden el derecho al debido proceso en jurídico, como lo es una doble instancia, pero solo para unos pocos. Defienden el derecho a la vida y a uno usar las instituciones para defenderse, pero solo para unos pocos. Eso no es coherente. Eso no es paz política. Esa es mi propuesta. Hagamos paz política y empecemos por eso, respetar al contrincante. Demos el debate de las ideas. A mí me encanta el debate de las ideas, pero no con ultrajes, no con insultos, no con el asesinato moral, y menos cuando se instiga al daño físico y a la muerte. Por lo menos yo le he dicho a las personas que han estado cerca de mí, ante cada insulto, un argumento; ante cada ultraje, un documento; ante cada mentira, una razón, porque las tenemos, y tenemos las razones, los datos, los argumentos, todo. Ahí sí que podemos empezar a hacer paz. Sí, Andrés, ¿por qué no aprovechamos el espacio y una vez aclaramos esos rumores de la salida a Chile, lo de diciembre, las 72 horas de permiso? No, hombre, eso pues yo creo que se cae de su propio peso. Yo llegué a Colombia el 12 de julio, creo, del año 2019.
La única vez que he salido del pabellón de reclusión especial en donde estoy, en esta unidad militar, fue a una cita médica autorizada por el INPEC con todo un dispositivo de seguridad. Esa salida duró 45 minutos. 45 minutos, una hora. El resto no he salido del pabellón a ningún lado. Yo también quisiera decir por qué estoy acá. Estoy acá por el fuero y porque tengo unos problemas de seguridad grandes, protuberantes. Por eso mismo, porque fui funcionario público y que tengo ese fuero y tengo ese problema de seguridad. No he salido. Y cuando una persona en Colombia llega a una tercera parte de su pena, tiene derecho administrativo a hacer uso de permisos de 72 horas con su familia siempre y cuando lo autorice un juez. Mi juez de ejecución de penas, como ya llevaba mucho más de la tercera parte, autorizó ese permiso. Lo autorizó, creo, si no estoy mal, como desde noviembre. Yo no hice uso de ese permiso, sino hasta el 30 de diciembre. Salí por inclusive menos de 72 horas. Estuve con mi esposa y mis hijos, recuperando de a poquitos todo el tiempo perdido. Andrés Felipe, mucha gente cree que tú estás en Estados Unidos viviendo un cuento de hadas. ¿Cómo fue esa vida allá y cuando estuviste en prisión? ¿Con quién compartiste? ¿Qué clase de gente tuviste que conocer allá y compartir con ellos? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, eso es de esos procesos que uno cree que nunca va a tener que vivir. Yo estuve en una cárcel federal. Eso es como un búnker, eso es un edificio de varios pisos cerrado. Ese edificio está diseñado para que la gente pase poco tiempo ahí. Los arrestan, les imputan los cargos, el 99% acepta los cargos y los envían a una prisión ya permanente, más abierta. No está diseñado para pasar largas temporadas. Yo estuve 2 años, son celdas de 2x3 que se comparte con otra persona. Yo tuve conté 23 compañeros de celda diferentes, de todos los orígenes, con todo tipo de delitos. Tuve muchos colombianos, casi todos narcotraficantes, o lancheros, o cocineros de acá, es decir, de laboratorios, o bajadores de plata, como les dicen allá. Tuve también cubanos, la mayoría de ellos por fraude financiero, a tarjetas, a seguros. Boricuas, la mayoría de ellos pertenecientes a bandas sicariales y de narcotráfico allá. Americanos, afroamericanos. Tuve uno que era una persona pues, que ya iba para la segunda condena por atracos a bancos, todo. Un abanico variopinto de personas. Y mire, uno cuando está allá, uno no se juzga porque estás en una condición tan compleja, tan vulnerable, que se escucha la historia de la persona. Escuché muchas historias, por supuesto. Pasé muchos días y muchas noches encerrado, porque cuando hay una pelea, cuando hay un problema, te encierran. Y cierran la celda a todo el mundo por días y días y días. Y hay que aprender a sobrevivir. Y hay que aprender a vivir y a que no pase nada. Me tocó compartir con personajes, yo nunca esperé, digamos, yo inclusive tienen una prevención, pues a ver a quién les digo, con quién. Yo estuve allá con Macaco, con Don Berna, con Gordolindo, con Cobanoy, con Mi Sangre, con mucha gente del Clan del Golfo, con mucha gente del cartel de las FARC, con personas, por ejemplo, que armaron los casos del cartel de los Soles, todas esas imputaciones que se han hecho últimamente contra generales y funcionarios en Venezuela, pues yo estaba con muchas de esas personas. Fue una experiencia, pues, impresionante. O sea, como yo tengo un sesgo académico, yo me
hice el propósito de registrar todo. Entonces, yo hacía entrevistas y dije, me voy a poner a estudiar un poco la economía del narcotráfico con una fuente de información diferente a la que los académicos han estudiado. Y es con ellos, con la fuente primaria. Entonces me hablaron de algunas rutas, del costeo, de todo el proceso logístico. Saqué 2 documentos, pues más adelante hablaremos de eso, con esa información. Entonces, pues, ¿qué les digo? Es una experiencia que yo a veces me echo para atrás y hay dolor, hay mucho dolor, por supuesto, no lo voy a negar, porque hay momentos muy difíciles que yo nunca pensé que tuviera que vivir, pero a los 2 días de haber llegado allá me leí un librito de Viktor Frankl que se llama, creo que en español se traduciría en búsqueda del sentido del hombre, que él fue un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración y él dice, para sobrevivir ese tipo de situaciones, tienes que encontrar el significado del sacrificio que estás llevando a cabo. Yo encontré el significado de mi sacrificio y con eso pude mantenerme cuerdo, mantenerme sano, sobrevivir y pasar todo ese tiempo y esas noches. En las noches empieza pues mucha gente a gritar, pues hay gente que se está enloqueciendo, hay gente que se quiere matar, pues pasan muchas cosas, pero salimos adelante. Yo también soy convencido que Dios no le da a uno nada que no pueda soportar. Lo soportamos con un apoyo impresionante de mi esposa, de mis hijos. Yo podía hablar con ellos 10 minuticos al día, contados. Entonces los dosificaba. Yo llamaba 3 minutos a las 3 de la tarde que mis hijos llegaban del colegio para dosificarlo. Y así uno se va adaptando a eso. Okay. Bueno, son las 6:30 en este momento. Entre todas las redes, estamos por los lados de los 1050 televidentes. Acompáñenos en las redes sociales con el hashtag Conociendo Áreas, con eso que nos pueden ubicar en las redes. Andrés, pues ahí has contado cosas muy duras del haber estado en prisión, en una prisión en Estados Unidos que incluso son pues otras condiciones muy diferentes. ¿Qué anécdotas tienes de ese tiempo en la cárcel? ¿Cuáles fueron las más relevantes? Yo supongo que se viven pues muchísimas cosas. ¿Qué nos contarías? Pues hombre, hay muchas. Hay una, a ver, les cuento una vez, en cada unidad hay una yardita chiquita, tapada, donde uno puede hacer barras y hay un arito de basquetbol. Y yo fui allá y yo vi que todo el grupo de afroamericanos salían al mismo tiempo y como uno no está pensando en eso y uno no tiene esa mente, pues yo entré a la yarda y me puse a hablar con un hondureño, era la Copa América, y estábamos hablando del partido que creo que acaba de pasar, y salieron todos los afroamericanos, salieron los americanos y se quedó uno, y me quedé hablando con el hondureño, y pasaron 30 segundos y yo ya estaba contra una pared, esposado, con la cabeza así, y yo no entendía qué pasaba. Y nos sacaron y me llevaron para el hueco. El hueco es, digamos, la celda de castigo. Allá nos metieron al hondureño, al que se quedó ahí, y a mí y a un gringo. En celdas diferentes nos quitaron toda la ropa y nos gritaban. Yo hablo inglés. El idioma de algunas personas allá no lo entendía por los gritos. Y yo no entendía qué pasaba. Me quitaron las gafas, las tiras. Bueno, eso fue... Yo me sentía como en una película en ese preciso momento. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces entró una teniente mujer y uno ahí sin ropa y lo miran a uno todo, a todos los 4. Yo no sabía qué pasaba. Yo decía, pero ¿yo qué hice? Y ya me iban a meter a la celda del hueco y subió otra teniente con los otros y empezaron a gritarle al que estaba al lado, en el calabozo del lado, porque uno ve porque eso está separado por rejas, entonces uno ve todo. Y era que él estaba subiendo droga por un cordel, por esa yardita, y obviamente los que salieron, que saben de eso, pues salieron para no meterse en el lío, vieron qué estaba haciendo y se fueron de la yarda. Y yo, como no tenía idea ni el hondureño y nos quedamos ahí, pues creyeron que estábamos campaneándole al tipo, pero ya cuando miraron las cámaras, eso sí funciona bien allá,
vieron que nosotros no teníamos nada que ver y bueno, ya nos devolvieron, bueno, no pasa nada atrás. Entonces usted llega y vuelve a la unidad después de ese show y es todo el mundo mirándolo y dice, ¿qué pasó? Yo no sé qué. Bueno, pasan cosas de esas todos los días. Para no hablar de otras, pues, o de 1000 anécdotas con los compañeros de la celda. Había uno que le daba miedo de salir de la celda. Había otro que no hablaba, un boricua que le decíamos silencio, y se paraba en la esquina de la celda así todo el día y no hablaba. Son cosas... Yo algún día escribiré todo eso en un libro. Es una experiencia fuerte, es como en las películas, pasan muchas cosas. Voy a una anécdota que es hasta graciosa. A mí los colombianos, ya después de que pase el tiempo y ya empiezas a tener antigüedad, me decían doctor, como es tan normal acá decirle a una persona doctor. Me decían doctor, yo me volví pues muy amigo de todos ellos, gente muy humilde, personas muy humildes, unos muchachos, Buenaventura, Tumaco, Guapi, que capturan en lanchas. Y yo jugaba con ellos ajedrez, compartí celda con ellos. Y me decían doctor. Entonces los cubanos, los boricuas no entienden por qué le dicen a uno doctor a menos que uno sea un médico. Entonces creían que yo era médico. Entonces a veces me iban a pedir que lo recetaran en la celda. Mi papá es médico y yo algo sé entonces yo sé las drogas que le venden a uno allá, las pastillas, y yo decía, no, que tiene tal vaina en el estómago, tal cosa. Y decía, pídase un omeprazol, tal vaina. Pues es como uno sobreviviendo, ¿no? Eso es hasta gracioso que hasta médico tuve que ser. Andrés, la cuarentena que estamos viviendo en este momento todos es un encierro, es estar privado de la libertad y de alguna manera pues es estar preso también, no poder salir, no tener no sé, la libertad para salir es terrible. Eso trae a la población, ha disparado todo el tema de problemas mentales, suicidio y otro tipo de consecuencias terribles. Pero al menos las personas están en familia, están con sus seres queridos en la casa. Dos preguntas. ¿De dónde sale la fuerza mental para no derrumbarse durante el encierro, que es tan duro, lejos de la familia? ¿Y qué ha sido lo más duro de todo este encierro? Pilar, lo más duro sin duda es saber que cada día que pasa pierdo un momento para estar con mis hijos y verlos crecer y estar a su lado, o con mi esposa. ¿Y de dónde sale la fuerza? La libertad es interior, la libertad no es exterior, la libertad está acá adentro, la llevamos adentro. Yo estoy seguro que hay mucha gente que de pronto no tiene restricciones para moverse y tiene menos libertad que muchos de los que estamos recluidos. Que la libertad depende de tu tranquilidad de conciencia, la libertad depende de tu claridad, de saber lo que has hecho, de saberte inocente. Y uno tiene dos opciones, la de abajo y la de arriba. La de abajo es ¿cuál? Caer en el resentimiento, la culpa, la autocompasión. Esa no funciona, esa es la que te aplasta. La de arriba es no ser víctima, sino sobreviviente. Ser un sobreviviente. Y para ser sobreviviente, primero, hay que encontrar el significado del sacrificio. Yo, por ejemplo, construí mi significado del sacrificio y dije, bueno, el significado de mi sacrificio es que voy a aprovechar todo este tiempo para fortalecerme físicamente, para fortalecerme intelectualmente, para fortalecerme espiritualmente. Entonces, aprendí de toda esa gente allá unas rutinas de ejercicio que hago en mi celda, todos los días. Y yo hoy me siento en una condición física muy buena, mejor que cuando tenía 17 años. Ese es el significado de mi sacrificio. Me puse a leer todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer. Me puse a escribir una novela histórica sobre Roma, a hacer esta investigación sobre el narcotráfico y la economía colombiana, a preparar muchas cosas que me nutrieran intelectual y académicamente. Ese fue el significado de mi sacrificio.
me dediqué a meditar, a tener mucho tiempo en silencio, en meditación propia, aprender esos ejercicios de meditación. Eso fue el significado de mi sacrificio. Cuando uno encuentra el significado del sacrificio, es más fácil llevar las cosas. Es lo que decía Viktor Frankl cuando estaba en ese campo de concentración. Encontré el significado de mi sacrificio y es que todo lo hacía por mis hijos y por mi esposa. Y encontré un significado del sacrificio también que iba más allá de mí, y es que de alguna forma esta batalla que hemos dado tiene sentido, porque pase lo que pase con mi caso, yo veo que ya muchas personas que no tenían un derecho a poder impugnar una sentencia que consideran injusta, al margen de lo que pensemos de esas personas, ya hoy tienen ese derecho. Y no son políticos únicamente, hay personas del común que fueron condenadas por primera vez en casación y no han tenido la posibilidad de impugnar esa primera condena. Eso valió la pena, es el significado del sacrificio. Y también aprendí que cuando tú te vuelves co-creador con el universo, te da paz. ¿Qué quiere decir eso? O sea, co-creador. Entonces yo dije, voy a co-crear con el universo, voy a escribir, voy a leer. Y eso me ha ayudado mucho. Por supuesto, eso es muy fácil decirlo. Hacerlo es otra cosa. Para hacerlo se requiere algo. Es disciplina. Una disciplina estricta. Una disciplina de tiempos, de levantarse a tal hora, no, a tal hora hacer esto, y así te estés muriendo de la depresión, del dolor, de la rabia, de la tristeza y de la angustia, levantarse uno mismo el pelo y hacerlo. Y eso es lo que te permite sobrevivir. Es lo que he encontrado yo. Es lo que yo le diría a cualquier persona que pasa por una experiencia que considera injusta, donde no tiene el control de las cosas, que haga para que pueda sobrevivir, estar cuerda, salir adelante y mantener su libertad, porque la libertad está adentro, no está afuera. Bien, te digo, ¿cómo has hecho o cómo han hecho ustedes y cómo ha sido el manejo que le han dado a la educación de los niños que pues están viviendo esto desde pequeños? ¿Ellos cuánto entienden o cómo ha sido el proceso para que vayan entendiendo a medida que tienen la edad para hacerlo? Todo lo que está pasando. ¿Cómo lo ven ellos? Mis hijos son unos valientes y a mí me descrestan porque tienen una resiliencia y una capacidad para amoldarse a las situaciones, entienden la injusticia que estamos viviendo, aceptan cuando tienen que entrar a una cárcel en Estados Unidos y someterse a humillaciones, a vejámenes, por verme 1 hora a la semana. Entienden el proceso político de Colombia, tan chiquitos que son, tienen 9 y 12 años. Entienden lo que pasó, entienden la persecución que sufrimos, entienden la génesis de eso y se forman sus propias ideas. Nosotros, Catalina y yo, nos hemos puesto la meta de que no tengan odio ni rabia en su corazón, de que suelten ese dolor y se lo entreguen a Dios, de que no carguen eso, que no queremos que lo carguen. Para eso lo cargo yo, se lo quiero cargar yo, ese dolor y eso lo cargo yo, pero que ellos no lo carguen y no tengan ese dolor, esa rabia y nada, y estén tranquilos. Y creo que lo hemos hecho bien. Yo trato de estar lo más presente que puedo. Yo ahora ya hablando de la educación, su colegio y eso, yo estoy presente, yo les monitoreo las tareas, el estudio, les pongo plan de estudio. Ellos saben que si hay un día que acaban rápido las tareas, tienen que repasar todo. Yo soy muy estricto para eso. Cuando hay oportunidad que me visiten, estudio con ellos, repasamos para los exámenes que tienen, les enseño trucos de matemática. Yo soy muy orientado a la parte académica, entonces yo no sé si para bien o para mal a ellos les tocó este papá que es medio cansón con esas cosas. Y cuando no, pues les trato de que expandan la mente y aprendan y sean muy curiosos de todos los temas. Entonces acá con Catalina les hablamos de historia antigua, de historia de Roma, de historia del pueblo de Israel, de mitología griega, romana, sumeria. A mi hijo Juan Pedro que
que es músico y es pianista y le gusta la música clásica, le hablamos de la historia de la música, del arte. A mi hija le encanta, por ejemplo, la fotografía. Entonces los estimulamos a ese tipo de cosas. Es dentro de las restricciones tratar de que sea lo más normal posible, y gracias a Dios son un par de angelitos que son valientes, son fuertes, son felices, y eso pues es lo que más le agradezco yo a Dios y a la vida. Andrés, ahorita lo decías que te mantienes súper ocupado pues estudiando, leyendo todo el tema, incluso en ese tiempo lo has aprovechado para escribir varios libros. Entre esos está el libro Yo Apelo. Cuéntanos un poquito de ese libro y qué más cosas estudias. Juan, aquí lo tengo inclusive. Este libro es el último que acabamos de publicar. Lo publiqué en conjunto con mis abogados penalistas, que son el doctor Jorge Aníbal Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y sus hijos, que son parte de su equipo, Clara Patricia Gómez y Carlos Andrés Gómez. Este libro lo hicimos porque contiene 3 cosas. Un prólogo mío cortico, 1 página, una carta que unos ciudadanos enviaron a la Corte Constitucional cuando se estaba debatiendo la posibilidad de la segunda instancia, haciendo un paralelo con el caso Dreyfus. Ese fue un caso famoso en Francia, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre un capitán del ejército francés injustamente acusado que luchó por una segunda instancia. Y eso son 3 páginas. Y el resto, las 350 páginas que quedan, son la impugnación de mi proceso en la Corte Suprema, la que se está debatiendo en este momento. ¿Por qué lo hicimos? Estoy convencido que tiene un valor académico enorme, porque en este texto hay un análisis muy profundo sobre, por ejemplo, la valoración de la prueba. ¿Cómo se debe valorar una prueba desde el punto de vista penal, criminal, en un juicio? Hay una reflexión muy profunda sobre el tipo subjetivo del delito, el dolo, cómo se debe analizar el dolo. Hay un análisis profundo sobre la coautoría. Estos son términos que entienden los abogados penalistas. Entonces, ¿y dónde lo consiguen, Andrés? ¿Ese dónde lo compran? Claro, entonces eso no se vende, nosotros lo publicamos y lo estamos regalando y enviando a donde sea en Colombia a académicos del derecho penal. Porque este es un texto para académicos del derecho penal, porque es un texto complejo, que le interesa es al estudioso del derecho penal. ¿Podemos regalar unos o qué? ¿Perdón? ¿Cómo, Juan? ¿Podemos regalar unos? Claro, digamos esto, yo creo que a las primeras 5 personas, pero que sean académicos del derecho penal, abogados y enseñen o tengan estudiantes, si les pasan los datos a ustedes, si ustedes se lo pasan a mi esposa, ella les hace llegar el libro a sus casas. Esa es la idea, que lo puedan tener, porque yo creo que esto es un aporte grande académico al derecho penal en nuestro país. Y déjenme, yo aprovecho porque digitalmente también está gratuito en la página mía. La página es www.andresfelipearias.com. Esa página contiene este libro digital, mis otras publicaciones digitales y toda la historia de mi caso. Esa página no la hice yo no tengo acceso a esas herramientas, la construyeron unos amigos que creen en mi causa. Y toda esa parte digital y de redes la maneja una persona que nos ha apoyado en esta batalla incansablemente, que es Catalina Escobar, en Medellín. Entonces, con ella también pueden ustedes o las personas contactarse para que ella los oriente, les muestre todo el material. Ahí está toda la historia, toda la historia, y están todas las publicaciones. Ya me están escribiendo, consígueme uno, yo quiero uno. Ahí me están escribiendo por el interno. Pero para el tema penal, ¿no? O sea, sí, una abogada muy tesa. Listo, claro que sí. Andrés, también has tenido tiempo de hacer unos trabajos académicos, digamos, en este tiempo. ¿De qué trabajos has hecho en este tiempo que has tenido? Como yo les contaba, allá en ese lugar, en esa cárcel en Estados Unidos, pues pude interactuar con tantas personas que yo dije, aquí hay información muy valiosa, y me dediqué a hacer un estudio de campo.
sobre el narcotráfico. Es decir, ¿cómo funciona eso? Porque es que uno puede estudiar eso académicamente, pero yo no conozco un académico que haya hablado con el primer mafioso de verdad, con el primer lanchero, con el primer bajador de plata, con el primer cocinero, con el primer transportador. Entonces yo dije, voy a aprovechar este tiempo para hablar con ellos, pues a medida que me iba ganando su confianza. Entonces, y empecé a hacer una serie de entrevistas. Pude entrevistar personas del Clan del Golfo y personas del cartel de las FARC. Me enseñaron el costeo del narcotráfico desde su origen hasta cuando lo colocan en Centroamérica por una ruta de Urabá, las personas de este Clan del Golfo y otros del cartel de las FARC por el Cauca, por la costa pacífica del departamento del Cauca, por esas bocanas del Cauca, Timbiquí, Puerto Merrizal, de todo eso. Y con esa información construí 2 trabajos. Con uno de ellos construyo una tesis, y es que la cocaína salvó macroeconómicamente a Colombia entre el año 2014 y 2018. Fue tan brutal el desplome del precio del petróleo en el segundo semestre del 2014 que si el auge y el boom de la cocaína en esos 4 años que siguieron no se hubiera dado, el desplome de la moneda colombiana, el incremento en el desempleo, la contracción económica hubiera sido descomunal. Con mis cálculos he llegado a la conclusión que ese boom de cocaína del 14 al 18 compensó como el 85% de lo que Colombia dejó de recibir por el menor precio del petróleo. Si acordémonos que se cayó de 100 a 50. Entonces, eso fue un estabilizador macroeconómico. No estoy haciendo juicios de valor sobre el gobierno del momento, estoy simplemente mostrando unos datos con bases de datos oficiales y con la información que recaudé en ese estudio de campo. Mi cálculo es que gracias a ese boom de la cocaína de esos 4 años, Colombia recuperó casi que 50.000 millones de dólares que dejó de recibir en esos 4 años por el menor precio del petróleo. 50.000 millones de dólares. Eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Y bueno, ese es como un primer trabajo. El segundo trabajo es un poco diferente porque dice, bueno, ¿cuál es la solución? Entonces, digamos, después de simulaciones que hago, encuentro varias cosas. Digo, primero, la economía del narcotráfico puede pesar entre el 2 y el 3% del PIB en Colombia, entre el 2 y el 3%. Eso me da un poco más del último estudio que lo hizo Santiago Montenegro con una gente de los Andes que les da como el 1,5 al 2. A mí me da un poco más. Y encontré, porque hice el análisis de banca de inversión de un empresario genérico del narcotráfico, encontré tasas internas de retorno para ese negocio, ustedes no me van a creer, entre el 300 y el 400%. La TIR, a los que saben algo de finanzas, de un negocio de esos es del 300 al 400%. Combatir contra eso es muy difícil. Entonces, después de otra simulación, digo, la única forma de acabar con esto es, tienen que acabar, digamos, el insumo, o sea, acabar con la hoja de coca. ¿Por qué? Porque es que usted puede aumentar la incautación, pero ¿cómo es el costeo y la racionalidad del narcotraficante? Bueno, si aumenta la probabilidad de que me incauten las lanchas, entonces para coronar 10 lanchas no mando 10, sino que mando 15, quítenme 5, pero con las 10 que mando mensualmente, yo corono 100 millones de dólares. El narcotraficante se dice eso a sí mismo. Y se hace todo ese costeo. Entonces mi conclusión es, si por motivo exógeno, por ejemplo, por una decisión de las altas cortes de este país, es imposible que se fumigue y se erradique la coca, el Estado colombiano es el que debería capturar esas rentas. Y propongo un modelo en el que se puede hacer eso. Eso es como el otro trabajo académico que hice aprovechando el tiempo allá. Yo creo que es bien interesante y es académico, son puros datos, no es nada con juicios de valor. Andrés, una preguntita ya que entramos en el tema económico. Pues estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y esto ha venido...
¿Me permitís una interrupcióncita pequeña? Claro, vale. Es que aquí me encuentro este comentario que hace Mario Silva, además muy, ¿cómo se dice? Muy poético. Pero bueno, sí, muy poético. Devuelva la plata de agroingresos seguro, plata de alcantarilla. ¿Por qué no das una? Yo quería encontrar un comentario así, para que la gente entienda, por favor, la brutalidad que está diciendo. ¿Cuál es tu caso? Explícales brevemente en qué se basa el caso tuyo. Hombre, a mí me acusa la fiscalía después de 1000 cuentos que armaron de haber celebrado unos convenios de ciencia y tecnología con una entidad multilateral, con el brazo agrícola de la Organización de Estados Americanos. A mí no me acusaron nunca, jamás, de haber desviado plata para mí o para mi familia o para mi patrimonio. Nunca. Fue por esos convenios. Y dijeron que los convenios estaban mal celebrados y por eso se desencadenó todo ese proceso. Y de ahí articularon un peculado, no para mí, sino en favor de unos terceros, que yo no conocía, como fue probado en juicio. Todos esos terceros reconocieron en el juicio que no me conocían, que nada tuvieron que ver conmigo, que no le dieron plata a mi campaña, porque así quedó probado en la sentencia, en la misma sentencia que me condenó. Reconocieron que fue un tercero, un ingeniero, el que les ideó la trampa para conseguir más recursos de aquellos a los que hubieran tenido derecho legítimamente. A ese tercero que se inventó ese modus operandi nunca le pasó nada. Esos particulares que hicieron la trampa nunca fueron a la cárcel. Y como era un tema político, pues cayó sobre mí por haber celebrado esos convenios. Y miren digamos lo paradójico. Dicen que yo no lo debía haber hecho. Y yo, hasta el último día de mi vida, sostendré que lo raro hubiera sido que yo hubiera hecho otra cosa, porque es que era la tradición del ministerio. El ministerio, por parte de mis antecesores, celebró 132 convenios idénticos, jurídicamente idénticos. O sea, lo raro hubiera sido que yo no hubiera celebrado ese convenio de ciencia y tecnología con la entidad idónea para hacer estos proyectos. Entonces, sí, cuando la gente dice que se robó una plata y eso, yo a veces pienso, Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Porque es muy fácil montarse en la narrativa y el relato del odio. Porque es muy fácil inventar para validar sesgos de personas que ni siquiera me conocen o han estudiado el caso. Yo invito a todo el mundo a que entre a la página www.andresfelipearias.com. Ahí está todo el caso, todo el relato, toda la explicación de esto. La explicación corta, larga, académica, más sencilla, hay videos, todo, que explica todo esto. Y miren esto, solo voy a decir esto más. Como yo apelé mi sentencia, el Ministerio de Agricultura, que fue la víctima, la supuesta víctima de este proceso, radicó en la Corte un escrito que dice, ¿sabe qué? Después de 6 años hemos llegado a la conclusión de que ahí no hay delito, de que esos convenios los han celebrado todos los ministros, de que esos convenios son de ciencia y tecnología, porque el riego, que fue donde se originó el problema, es el mayor avance tecnológico que un agricultor pueda meterle a su finca. Y ¿sabe qué? La desviación de recursos a otras personas es a terceros que ya devolvieron la mayoría de la plata, y fueron ellos los que hicieron la trampa, no fue el ministro. En una entrevista que yo tuve con la W hace un tiempo, yo les decía, es que esto es como que yo soy el que pongo los vidrios de una casa y alguien hace una trampa, rompe un vidrio y se mete, y termina preso el que puso los vidrios, no el que rompió el vidrio y hizo la trampa. Esto es lo que sucedió en mi caso, y por eso lo hemos considerado injusto siempre, y por eso hasta el último día de mi vida voy a considerarlo injusto, y por eso he dado la batalla que he dado para poder apelar mi sentencia, y por eso la estamos apelando. Hay que darle gracias a Mario por su aporte ahí, que nos ayudó para aclarar ese punto. Para que tenga, hombre, que seguir, por favor, con tu pregunta. No, hombre, Juanma, aquí lo importante es escuchar al doctor Andrés Felipe, como le pusieron allá, que nos vuelva nuestro médico de la alegría, después esta historia realmente como es, porque
me gusta el argumento y es que lo que hemos tratado aquí de hacer desde Sabemos Colombia es que vengan, conozcan la realidad de las cosas, no repitan como loros todo lo que ustedes encuentran en las redes que hoy estamos utilizando todos, pero que es importante tenerlo. Nos queda muy poquitico tiempo, Andrés Felipe, pero yo quisiera hacer una pregunta que estábamos entrando en el tema de la economía, y es el tema de la pandemia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Usted es economista, obviamente, y nos gustaría saber cuál es la percepción sobre la situación económica que tiene el país. Tenemos que tener una balanza entre la salud y la continuidad y la capacidad de generar economía, porque es que, bien, hemos dicho en muchas ocasiones, sin economía tampoco va a haber salud y la gente se va a enfermar. Entonces, por muchas cosas, porque no va a poder salir a comprar. Entonces, para que nos contes un poquitico tu percepción frente a esa situación económica que se puede estar dando. Hombre, qué tema tan difícil. La pandemia es lo que algunos teóricos denominan un evento cisne negro. Un evento cisne negro es ese tipo de evento que nadie nunca pudo anticipar, que genera consecuencias descomunalmente fuertes y que cuando se mira para atrás uno dice, no, tiene sentido que en algún momento hubiera sucedido. Los eventos cisne negros son muy difíciles de enfrentar porque nadie está preparado para ello. Yo tendría que mirar un poco más los datos porque pues yo no quiero ponerme a sacar conclusiones sin tener la mirada científica a los datos, pero pienso que las políticas contracíclicas que tanto la autoridad monetaria como la autoridad fiscal han implementado en Colombia son acertadas. Es muy fácil desde la barrera señalar, pero vaya y párese allá, vaya implemente usted esas políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Pienso que el Banco de la República lo ha hecho bien. Pienso que fiscalmente se ha hecho bien. Pienso que hay que avanzar más, logrando que se irrigue más crédito al sector productivo. Es decir, yo pienso que hay que tratar de que esa regulación tan rígida sobre el sistema financiero se afloje un poco, permita que llegue más crédito al empresario, al sector agropecuario, por supuesto, porque se trata de defender los puestos de trabajo y el ingreso de las familias. Yo pensaría que eso es un consenso que tenemos todos. Pienso que nunca antes en la historia de este país los sectores menos favorecidos habían tenido un apoyo tan grande de una red de protección social. Pienso que este programa Ingreso Solidario es una herramienta bien adecuada para esos propósitos. Y dicho eso, simplemente déjeme decir una cosa. Yo quiero destacar, hombre, el papel, no lo conozco, pero destaco el papel del ministro de Salud. Pienso que esa capacidad para llevar esto tan difícil, tan complejo, recibiendo ataque de todo lado, pero mantener la temperancia, la ponderación, la tranquilidad para hacer esto, yo pienso que ese es el hombre del año. Pues yo creo que lo hizo bastante bien y que lo está haciendo bastante bien. Y digamos, como padre de familia, me siento tranquilo con tener ese ministro de Salud. No lo conozco, quiero decir, jamás lo he visto en mi vida, únicamente lo que leo en el periódico o veo en las noticias. El efecto va a durar mucho. Y otra cosa que hay que proteger es el precio de los activos. Cuando el precio de los activos se derrumba, el impacto en los niveles de consumo, de inversión, es muy fuerte. Eso también lo tenemos que proteger. Afortunadamente creo que hay mucha liquidez en la economía mundial y esa liquidez va a seguir retornando a los mercados emergentes como el colombiano y va a ayudar a sostener los activos, incluido el precio de la moneda. Pero eso es, digamos, más o menos como un análisis somero, sin tener acceso a todos los datos que me gustaría algún día tener para poder hacer un análisis más profundo. Sí, antes, pues no sé hasta qué hora nos van a dar ahí tiempo contigo. Quería hacerte esta pregunta que no quiero dejar que se me pase. Solo para repasar las cifras, porque sabemos toda la desinformación que hay respecto a tu caso. Ya acabamos de ver un ejemplo evidente. Podemos dar un repaso así bien rápido sobre las cifras de lo que significó para el país y para los campesinos el programa de agroingresos seguros. ¿Y qué fue lo positivo? ¿Cuánta gente se impactó? Todo lo que nos puedas decir sobre eso. Este programa era un programa, Agroingreso Seguro era un programa para todos los agroproductores del campo en Colombia. ¿Por qué? Porque era un programa
para darles un apoyo de cara a la competencia internacional que se venía. Porque es que en los demás países del mundo todos los agricultores reciben borbotones de subsidio, grandes, pequeños y medianos. No podíamos exponer al agricultor colombiano a esa competencia, a un campo de juego desnivelado. Entonces, el presidente Uribe en su momento, la coalición que apoyaba al gobierno, los partidos que se oponían al gobierno, estuvieron todos de acuerdo en que había que hacer ese programa. Se sacó, se implementó. Hay gente que cree que ese era un programa solo para riego, no es verdad. Era un programa que tenía muchas ventanillas. Una ventanilla era para riego, otra ventanilla era para que la gente pudiera comprar tractores, sembradoras de precisión, nivelación de suelos. Había otra que daba créditos baratísimos para siembras, por ejemplo, a largo plazo en cultivos de tardío rendimiento. Había una ventanilla que daba incentivos a la asistencia técnica con las universidades, con centros de investigación. Había una ventanilla que permitía hacer investigación casi que académica por parte de las universidades. Y se beneficiaron 380.000 productores del campo colombiano. 380.000 productores, 380.000 familias. De esas 380.000 familias, el 99% fueron pequeños y medianos, el 1% grandes productores, que no se podían excluir. La ley no permitía excluir al productor grande del campo. Había una norma que decía que el productor grande del campo también debía tener la posibilidad de acceder a esos apoyos, porque ese también genera empleo, genera alimentos, genera exportaciones y divisas para la economía colombiana. Pero la mayoría fueron pequeños y luego medianos, porque estructuramos los algoritmos, los procedimientos, los protocolos de asignación para que el pequeño siempre fuera o tuviera ventaja, y los datos lo demuestran. Esos datos están ahí, esos no me los inventé yo, son datos oficiales, los pueden ver en el website que les digo, están en este libro, en la apelación también los exponemos todos. Entonces, cuando la gente dice que esto fue un programa para desviar plata de los grandes a los pequeños o de los ricos a los pobres, también se equivocan, no es cierto. Esto es un programa para todos. Lo ilegal hubiera sido cerrarle el espacio a algunos, no se podía cerrar, tenía que ser para todo el sector agropecuario. Y yo creo que digamos, programa, primero aseguró recursos en el tiempo para el sector agropecuario que nunca tuvo el sector. Segundo, empezó a mejorar la productividad del sector agropecuario. Yo creo que el problema del campo colombiano es un problema de productividad, de competitividad, y eso implica muchas cosas. Y tercero, logró que alcanzáramos niveles históricamente bajos de desempleo rural, niveles históricamente altos de producción de alimentos, niveles históricamente altos de exportaciones agrícolas con valor agregado, que abriéramos mercados. Porque la tesis que nos regía era que una ocupación lícita del territorio era la forma de debilitar la amenaza del narcotráfico y del terrorismo que hace 20 años vivíamos en este país, que tanta gente olvida cómo era. Era parte estructural de la seguridad democrática, la ocupación lícita y pacífica del territorio, que el agricultor tuviera posibilidades de producir, de sembrar, de generar empleo también. Y yo creo que lo logramos. La desigualdad rural cayó como nunca antes había caído, siendo el campo colombiano un sector tan difícil, porque cuando estás en el trópico es imposible anticipar ciertos cambios climáticos, hidrológicos, hay temas de plagas, en fin. Pero yo creo que fue un avance muy, muy grande para el país. Andrés Felipe, a ver si el tiempo nos da, pero quiero preguntarte, a raíz de la pandemia, los gobiernos, no solamente de Colombia, se han visto obligados a... me están diciendo que tenemos 5 minutos. Sí, sí. Se han visto obligados como a poner los famosos subsidios. En Colombia, pues obviamente también se ha hecho, sí ha sido un alivio para mucha gente que lo necesita, pero es una cosa rentable, es una cosa complicada. Yo tengo una pregunta y es, ¿tú qué opinas de la famosa renta básica, que es el subsidio que la izquierda ahora quiere que se quede y quiere imponer aquí? ¿Cómo lo ves tú? Y segundo, ¿hay alguna cosa que si tú pudieras hacer, la harías
para ayudar a este país a mejorar la economía post-pandemia? El tema de la renta básica yo creo que es un tema que se politizó. Hay términos que se politizan. Yo no hablaría de eso. Yo creo que ingreso solidario es un mecanismo adecuado. Es parte de esa red de protección social que debe tener un país para este tipo de cosas. Pretender que todo el mundo tenga un ingreso asegurado, pase lo que pase, es insostenible fiscalmente. Es insostenible, o sea, eso no lo sostiene un país y si lo vas a sostener, pues vas a tener que cobrar tantos impuestos que vas a destruir el aparato productivo. A veces se trata de permitir que la gente trabaje, soltar un poco esos impuestos que agobian tanto a las personas. Es que hay una persona que no está empleada y hace una orden de servicios y a partir de cierto nivel ya le empiezan a cobrar por un lado el IVA. Es una carga tributaria muy grande. Entonces, así suene, digamos, al contrario de lo que muchos piensan, mi teoría es que hay que alivianar impuestos. Porque alivianando impuestos estimulas al aparato productivo. Alivianando impuestos generas más ahorro privado. Alivianando impuestos atraes inversión. Y eso es de lo que se trata. Y va uno y se encuentra que hay veces que los niveles impositivos son tan altos que subirlos más baja el recaudo porque sigues destruyendo el aparato productivo. Y a veces si uno toma el riesgo de bajarlos, de pronto te encuentras con más recaudo. Y de pronto no es de un día para otro y hay que hacer un plan financiero adecuado para no tener un problema de flujo de caja. Pero yo en mi fuero profesional, académico, interno, soy un convencido que Colombia necesita aliviar el peso de los impuestos en las personas que trabajan, porque es insoportable, o sea, es demasiado pesado. Eso es lo que yo haría hacia adelante si en un mundo ficticio tuviera la posibilidad. Bueno, Andrés, yo creo que ahí terminamos entonces, ya que te tienes que ir. Quería agradecerte enormemente por haber honrado tu palabra, que ya habías dicho pues que esto lo solicitamos desde el año pasado y si no hubiera sido así no teníamos entrevista. Mil gracias por haberlo aceptado y yo te deseo pues todos los éxitos en tu proceso. No sé si quieras decir algunas últimas palabras y yo me quedo con Pili y con Álvaro para cerrar el programa. Juan Manuel, Pilar, Álvaro, muchas gracias por la invitación. A todas las personas que nos ven, muchas gracias. Simplemente, hombre, voy a cerrar con esa reflexión de ese trino del que hablé al principio. Respeto para el contrincante. Respeto, que el debate sea ideológico sobre las ideas, sobre las líneas de pensamiento. Todos tenemos líneas de pensamiento diferentes. Demos el debate sobre eso, se vuelve interesante y ahí habrá paz política. También si le metemos un poco de justicia. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y bueno, espero algún día poder conocerlos personalmente. Claro que sí, claro que sí. Mil gracias. Pili, ¿qué quieres despedir? ¿Tienes el micrófono silenciado? Encantada de que hayas estado acá. Tú sabes, hace mucho tiempo también deseaba poder tener esta oportunidad de hablar contigo de alguna forma, una entrevista tal como pasó. Gracias por aceptarla, de verdad. Nosotros pues no somos los grandes medios, pero gracias por aceptarla y de verdad encantada de que hayas venido. Gracias, Pilar, muy amable, muchas gracias. Andrés Felipe, un súper placer, un admirador total de toda tu gestión, amante del agro, de la economía, de las finanzas. Me parece que has tenido una fortaleza increíble y comparto mucho de tus posiciones. Lastimosamente, pues nos tenemos que despedir en este momento, pero un honor, un orgullo y espero que tengamos la oportunidad de compartir frente a frente para seguir compartiendo y aprendiendo de tus experiencias de vida y todo lo que tengas. Y con en lo que te podamos ayudar, así sea para que conversemos, para que te escribamos y te mandemos lo que más podamos.
tengo muy estudiado el caso, lo tenía muy claro todos los componentes que nos explicaste al final, y ojalá que todos, yo soy docente, y uno de los elementos que queríamos hacer con Salvemos Colombia es eso, que la gente conozca la historia real, y tener estos espacios son los que permiten que de primera fuente, como te tocó vivirlo también en estos encierros que has vivido, conozcas de primera mano la realidad de lo que hace cada uno de ellos, y en este caso que también tengamos la oportunidad de conocer de primera mano lo que te ha tocado vivir y que la gente conozca realmente cuál es el caso tuyo. Entonces, Gracias. Muchas bendiciones y mucha fortaleza, que de esta salimos. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos. Bueno, Andrés, que estés muy bien. Andrés, un placer. Chao. Adiós. Álvaro, como acostumbramos, bueno, ¿qué tal les pareció la entrevista? Quiero saber sus opiniones, Pili. Ay, encantada. No esperaba menos. Yo, pues, obviamente soy una convencida de la inocencia y de la injusticia que se está cometiendo. Entonces, pues, no tengo por qué no decirlo. Me alegra que haya venido y me alegra que haya podido tener este pequeño espacio para decir muchas cosas que no puede por su injusto encierro para mí. Encantada. Sí, y Álvaro. Hombre, Juanma, mira, varias cosas. Lo primero es que nunca alcanzamos a ver todas las preguntas. Entonces, hombre, qué vaina, pero es que, o sea, había unos temas súper interesantes para tocar, pero apenas nos vinieron a avisar cuál era el límite de tiempo en mitad de la entrevista, casi que empezando la entrevista. Entonces era difícil calcular, nos quedamos con cositas muy interesantes por preguntar. Aquí sí, el hombre maneja muchos datos. exactamente. El segundo, a mí me gustó, pues aquí también por el interno, así como me imagino que están los teléfonos de ustedes, a mí me han escrito todo el tiempo. Está lleno. La invitación es esa, me gustó porque me gusta la pausa, la tranquilidad y como la forma y el carácter que Andrés Felipe demostró y está demostrando justamente frente a esto, y es que cuando a uno lo agreden, pero uno tiene la conciencia tranquila, está tranquilo. Y yo vi a una persona muy tranquila, muy coherente, y me parece un tema agradable, con una persona que tiene el conocimiento teórico aplicado de lo que él estudió. Me pareció genial, la verdad, muy chévere. Lastimosamente no alcanzamos a hacer todas las preguntas, pero ahí sí una invitación a nosotros mismos, que nos ordenemos mucho en las preguntas, porque vos sos muy juicioso, Juanma, me consta, porque nuestras presentaciones han sido muy claras en las preguntas. Usted preparó muy bien en el tema, pero hoy lo hicimos muy bien. De verdad que, Pili, un honor haber trabajado con vos. Creo que tenés mucho calor porque te tocó apagar el ventilador. Entonces, de verdad que muy bacano, muy chévere, y ojalá sigamos teniendo estos invitados. A los que nos agreden en las redes y en todo el mundo, sigan viniendo, que es que aquí van a escuchar las cosas como son. Y esa es la idea del programa. De Salvemos Colombia, La Bodeguita, IFM, muchas cosas. No se trata de agredir y de todo eso. Vamos a hacer el resumen que vos tan juiciosamente tenés ahí en tu cuaderno. Hombre, yo escribí todo el rato y pensé mucho en eso, cómo es un resumen de este tipo de entrevistas que hoy hicimos, que era un poquitico diferente, pero uno que decía Pili ahorita, y es que no podíamos preguntar muchas cosas por las mismas limitantes que pues, claro. Pero yo quiero empezar por eso mismo, lo tengo súper resaltado aquí en mis notas, y es justamente como terminó el doctor Andrés Felipe Arias, y es que empezamos con el respeto por todos, que es la invitación que hiciste vos al principio, con el respeto por la paz y el respeto que nosotros también tenemos que tener hacia nuestras contrapartes. Hubo un punto que se le preguntó sobre su vida, lo que más le duele a él es el dolor y el sentimiento de proteger y cuidar a su familia, o sea, las cosas contra él, las contra los que están cerca de él. Ese tema es importante, hay que separar a las personas y a las responsabilidades frente a esto. Es invitando a toda la sociedad colombiana a que no reclamemos derechos de manera selectiva. No podemos pedir derechos para unos sí y para otros no. Los derechos son en igualdad para aplicarse a todos los demás. Tenemos que tener coherencia y congruencia con todo. Eso nos dará el respeto, el derecho no selectivo y la coherencia, la paz política de la que estaba hablando. La invitación a él, a las historias que vivió, y es que uno de los elementos más enriquecedores fue que él pudo escuchar de primera mano a varias personas con las que compartió, y por eso empezó a estudiar y analizar la realidad de lo que vive. La invitación a su libro, pues que no lo conozco en inglés, y en español la traducción que nos dio fue El significado del sentido del hombre, de Víctor Frankl.
En ese sentido, es una cosa interesantísima porque en estas posiciones en las que estamos privados, no solamente el doctor Andrés Felipe, sino que nosotros, por un tema de salubridad, pero es la tranquilidad de la conciencia, el sacrificio que se tiene que hacer, y que la libertad no necesariamente es de lo que tenemos hacia afuera, sino la libertad interior. Es la tranquilidad de la conciencia. Eso me parece importante. Otro de los elementos que él habló es el fortalecimiento, que le da fortaleza para estar en este encierro y en esta situación. Y habló nuevamente del sacrificio, pero del fortalecimiento de manera integral. Yo creo que todos tenemos que luchar por un equilibrio y tiene que tener con el equilibrio de fortalecimiento en el aspecto físico, en el aspecto intelectual y tratar de tener un aspecto de equilibrio emocional. Todo basado en sacrificios, como lo siguió hablando él. ¿Eso cómo se puede lograr? A través de la disciplina y el proceso de co-creación. Hay que ser muy, muy juiciosos. Frente al tema del desarrollo de su relación familiar, me parece que lo ha hecho muy bien y creo que están alejados, diciendo que él es una persona estricta y le invita a sus hijos a que cumplan con las responsabilidades como debe ser, y estimular a los hijos a que sigan siempre estudiando y a que se generen sus propias ideas. Esa fue la pregunta que le hizo Pili frente a cómo estaban percibiendo sus hijos la situación que estaban viviendo familiar. Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece importante ese tema. Me gustó mucho el tema del libro de Yo Apelo. Yo quería pedirlo, pero cuando ya dijeron que era muy académico y desde el ámbito legal, ya dije, yo no voy a hacer nada de eso. Voy a descargar el gratuito, obviamente en la página de él, pero me gustó el resumen que él mismo hizo del libro. Él lo dividió en 3 secciones. A los que nos gusta leer, la forma de leer un libro siempre está por el índice, en la forma en que usted entiende la estructura del libro. Y me gusta que él dice, este libro tiene 350 páginas, las primeras 3 se las resumo así, hay un prólogo, una carta frente al proceso y a la oportunidad de la segunda instancia, y tienen 347 páginas donde explico el proceso de la impugnación que se está haciendo ante la Corte. Pero es importante, pues ese libro me pareció muy bacano, y la posibilidad del entendimiento y de los otros desarrollos académicos que él hizo, y es el estudio desde la realidad con personas que se han estado en el trabajo del narcotráfico. Y es la economía del narcotráfico de la que nos habló, y de ahí el segundo elemento académico que él desarrolló, el modelo que él propone para que ese modelo financiero y económico que se genera a través del narcotráfico pues pueda tener un control muchísimo mejor. Y por último, la pregunta que pues era una de las últimas, pero hicimos muy bien el cambio para poder entender y darle la realidad al país y a quienes nos acompañan, es que el caso no está centrado en un tema de desvíos de dineros ni robo por parte de Andrés Felipe. Se dio por la firma de un convenio, y es un convenio para el desarrollo del agro. Yo conocía el caso muy detalladamente. Los que conocen a mi organización saben que yo soy uno de los que presento proyectos al gobierno para conseguirle recursos a los empresarios y que logren crecer sus compañías de manos y de ayuda del Estado. Y por último, pues el tema de la pandemia y la economía que estamos viviendo en este momento, que es el tema del cisne negro. Él dice que esto no se estaba preparado para nadie, nadie conoce lo que puede suceder con eso, ni nadie está preparado para eso. Pero en resumen, él dice, hay unas políticas fiscales y monetarias contracíclicas, él las considera bien, y nos invita a que hagamos una regulación más flexible frente al tema financiero para que se pueda irrigar ese dinero y podamos darle un movimiento a la economía. Y una palabrita que me gustó ahí para poder terminar, el hombre del año, según él, el Ministerio de Salud, para mí también es el mismo, porque este señor ha demostrado un muy buen manejo de la pandemia, obviamente acompañado del presidente Duque. Claro, no tengo nada en contra del presidente Duque, no soy duquista, pero me parece que ha hecho un muy buen manejo. Me gusta la tranquilidad, la pausa, cosa que yo no tengo. Yo soy bastante aceleradito, entonces me gustan las personas que tienen eso. Después del resto, tenemos el tema de agroingreso seguro, que si se dan cuenta, a mí me dolía mucho, y siempre al que he conversado conmigo de agroingreso seguro, yo siempre les dije que el problema estaba centrado en un 0.01% del total del proyecto. Él volvió y lo ratificó. Esto no tenía un proceso selectivo, era para todos los agroindustriales que estuvieran en Colombia. No habían ricos, pobres, pequeños, grandes, pero sin embargo hubo una irrigación del proyecto desde los que menos capacidad económica tenían hasta los más capacitados, que es lo que llamaban pues los terratenientes. Pero tenía unas cifras muy interesantes, de 380.000 productores que se beneficiaron,
de los cuales 99% eran pequeños. Disminuyó el empleo rural, los niveles productivos incrementaron, el nivel de comercialización de productos agrícolas que se creció de mucha manera, y la desigualdad rural cayó bastante en ese elemento. Yo creo que es eso, la invitación que le hace al gobierno sobre el tema de la tributación, que yo también lo comparto. Menos impuestos, más pagos, para que la dinámica económica vaya moviendo. Total. Espero que haya un resumen, pero es que de verdad... Muy bien, ¿no? Muy bien. Fue muy bacano y la verdad me emocionó el tema en eso. Entonces, ojalá les guste y que quedemos todos muy bien. Pili, ¿qué ibas a decir? A ver, primero que lástima que no nos hubiera contado sobre su novela. No hubiera habido tiempo sobre su libro Germán, la novela que hizo. Que al ministro también lo tenemos nosotros postulado, no sé ante quién no podemos postular, pero para nosotros también es el personaje del año. El ministro de Salud, estoy completamente de acuerdo. El manejo que dice, como él mismo lo dice. Me llama la atención de Andrés Felipe esa fortaleza mental de la que tuvimos la oportunidad de hablar, con la seguridad que dice lo que está diciendo, o sea, no lo está diciendo para tranquilizar a nadie, lo dice completamente convencido. Y sí, primero, la libertad es interior, y creo que él interiormente está completamente libre, porque su inocencia, porque sabe que es inocente y que lo que está pasando no tiene nada que ver con algo que no haya hecho bien. Entonces, sí es libre interiormente. Y su manejo, bueno, con la familia, nosotros que tuvimos la oportunidad de hablar también con su familia y con su esposa, es clarísimo la clase de ser humano que es. Y que hace que jamás en la vida vayan a dejar de apoyarlo, porque no, es una gran persona, y se lo merece. Se merece todo ese amor de esa familia, es impresionante, todo ese apoyo que tiene la familia, en los mismos amigos también, porque lo sabemos de primera fuente, se merece. Sí, además bien inteligente el hombre, o sea, se nota que es una mente estructurada. Álvaro, vos de pronto te acuerdas, llegamos a 1050 personas simultáneamente conectadas. ¿Hasta cuánto habíamos llegado? No, pero llegamos un poquitico más, llegamos a 1177, fue el punto más alto que llegamos. No habíamos llegado ni con el presidente Uribe, que llegamos a 897, fue el rating más alto que hemos tenido. Bueno, no, excelente, estuvo muy bueno. Como dijo Jorge en la entrevista, voy a tener que cambiar el léxico también, bienvenidos los haters, hagámosle. Sí. No, mira que estuvo bueno el aporte de Mario para aclarar. Es un tema de aclaración. La invitación para todos los que están en las redes es, vengan, escuchen, para que ustedes también tengan una fuente principal para que tomen decisiones, no repitan como todos. Sí. Es importante, de verdad, eso. Hay tanta desinformación, tanto envenenamiento, sobre todo en las redes, el daño que ha hecho es impresionante. Me llama la atención una cosa, lo he visto en gente que es estructurada, que es educada, que es culta, y hablan con una ligereza y no tienen ni idea de lo que está diciendo. Ojalá visitaran la página de Felipe Arias. Ahí encuentran absolutamente todo paso a paso sustentado, porque no es mi versión, porque mi versión es decirla, no, está totalmente sustentada en esta página. Ojalá entraran y se informaran qué fue lo que realmente pasó. Y ya. La gente necesita leer. Bueno, muy bien. Arrancamos tengo un retorno ahí, ya. Arrancamos el año entonces, pues con muy buena audiencia, arrancamos con Piedras, un gran invitado. Mil gracias a todos ustedes que estuvieron ahí conectados todo este tiempo. Ya estaremos haciendo los conversatorios, aún no tenemos el próximo invitado, pero con seguridad estaremos buscando gente muy capacitada, que como es el propósito de nuestro proyecto, Salvemos Colombia, que nos ayuden con ideas,
con acciones, con lo que sea que podamos mejorar el país. Pili, mil gracias por acompañarnos. Álvaro, mil gracias y nos vemos pues entonces en la próxima. Ay, gracias a ustedes. Esta unión de la bodega con Salud de Colombia me encanta. Listo, chao. Pili, mil gracias, es un placer, que estés muy bien. Chao. Chao, que estés bien, chao. Adiós.